Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra tercera clase virtual de lenguaje. Pero antes de entrar al tema, quiero que escuchen atentamente esta historia. Hace ya varias noches, mi nieto de 6 años, Juancito, dice que ve un fantasma. Dice que el fantasma ingresa todas las noches a su habitación cuando la casa está oscura y en silencio, y se le queda viendo desde la puerta. Sus ojos relucen en la oscuridad. Le ha contado a sus padres, pero estos no le creyeron, así que decido protegerlo. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Sé que el ser que acecha a Juancito es un ente diabólico, una entidad perdida que desesperadamente desea apoderarse del cuerpo de mi nieto. Estoy viejo y tengo pocas energías, pero haré lo necesario para protegerlo. Será esta noche, antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, al acostarse, mi nieto está asustado. Sabe que pasará algo. Tranquilo, le digo, tomándolo de la mano. Yo estaré aquí para protegerte. Esto actúa como un bálsamo para él. Cierra los ojos y se queda dormido. Y no pasa 2 minutos cuando aquel parásito demoníaco entra a la habitación. Es tan oscuro que parece una mancha de petróleo. Solo sus ojos brillan. Está demasiado concentrado en el cuerpo de mi nieto. Se le nota la avidez. Avanzo hacia él y le grito. El ser se da vuelta sorprendido. Intenta luchar, pero yo lo sujeto con todas mis fuerzas. Grita de dolor y de miedo. El mal tiene eso. De lejos parece aterrador y poderoso, pero cuando uno lo enfrenta con amor y decisión, se deshace como una galleta en el agua. El ser se retuerce sobre sí mismo y luego desaparece, no sin antes lanzar un último rugido de dolor y de rabia. Me apoyo en la pared para recuperarme. Miro hacia la cama de mi nieto. Se ha despertado y me mira fijo. Gracias, abuelo, me dice con lágrimas en los ojos. Te extraño mucho, muchísimo. Yo también te extraño, mi querido nieto, le digo, instantes antes de desvanecerme en el aire. Mi última misión en la tierra ha terminado. Es tiempo de descansar un poco. Dedicado a todos los abuelos que nos cuidan desde algún lugar del universo. Bien, escucharon el pequeño relato, ¿verdad? ¿Qué características tiene este texto? Es corto, presenta una historia, hay personajes dentro de él, se desarrollan en un determinado lugar. Estas características, narrar, personajes, lugar, tiempo, alguien que lo narra, son características propias de un texto informativo, de un texto descriptivo, de un texto narrativo, de un texto instructivo. Son características propias de un texto narrativo. El texto narrativo es aquel que intenta transmitirnos relatos, historias, sean fantásticas o reales. Como ustedes saben, todo texto narrativo, todo relato, está estructurado a base de 3 partes. Inicio o introducción, nudo o desarrollo y final o desenlace. En este cuento, hace ya varias noches mi nieto de 6 años, Juancito, dice que ve un fantasma. Dice que el fantasma ingresa a su cuarto todas las noches. Forma parte del inicio porque está presentando la historia, los personajes, el lugar y qué es lo que va a ocurrir. Le ha contado a sus padres, pero estos no le creyeron. Así que como ellos no le creen, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Hasta aquí termina el inicio. Ya presentó la situación. Ahora se va a enfocar en el desarrollo y el conflicto de la historia. Sé que ese ser acecha a mi nieto todas las noches y quiere apoderarse de su cuerpo. Nudo. Estoy viejo, pero haré todo lo posible para enfrentarlo. Esta noche le haré frente. Nudo. No pasan 2 minutos cuando el ser entra en su habitación y se queda viendo a mi nieto. Forma parte del nudo. Intento luchar, pero con mi amor logro vencer al ente. Nudo. Finalmente, y aquí viene el desarrollo o final. Me apoyo en la pared para recuperarme, miro a mi nieto y doy esto como misión cumplida. El abuelo se va, el fantasma del abuelo cumplió la misión y se retira.
Todo texto narrativo posee una estructura determinada: inicio, nudo y desenlace. Claro, hay ciertas historias que no cumplen con esta estructura, pero eso depende mucho del autor. Así que el tema de hoy son los textos narrativos. Textos narrativos, relatos reales o imaginarios que le suceden a los personajes que intervienen en la historia y que se desarrollan en un espacio y tiempo determinado. Los elementos: marco o espacio. El marco o espacio es el lugar y el tiempo en el cual se desarrolla la historia. En el ejemplo anterior sería el cuarto de Juancito o la casa de Juancito, porque no nos brinda más información sobre dónde está. Narrador. El narrador es aquel ser que cuenta la historia. En este caso, el tipo de narrador es omnisciente, porque el narrador no participa dentro de la historia, solo se limita a narrar. Trama. La trama son las acciones, qué ocurre en la historia, qué hacen los personajes. Juancito tiene miedo, el abuelo lo que hace es protegerlo. Personajes son seres que desarrollan la historia. Y en el relato anterior los personajes son Juancito, el ente y el abuelo. Estructura. Se divide en 3 unidades clásicas: inicio, nudo y desenlace. Proceso de redacción. Ya conocemos qué es un texto narrativo. Hemos visto un pequeño ejemplo. Conocemos su estructura. Ahora vamos a proyectarnos y a redactar una pequeña historia. Ojo, ustedes no van a trabajar solos. Yo también he creado mi propia historia para ponerlo como un ejemplo. Veamos el proceso de redacción. ¿Cómo puedo empezar a escribir? En primer lugar, y el paso más importante siempre para todo proyecto, es planificar. Planificación. El tema. ¿Qué tema voy a tratar? ¿Será un hecho real o imaginario? Los personajes. ¿Qué personajes pueden intervenir en mi historia? El marco, el espacio y el tiempo en el cual se va a desarrollar. La persona gramatical. ¿El narrador estará en primera persona o en tercera persona? ¿Participa en la historia o se mantiene al margen? Textualización. La textualización es el paso 2. Una vez que tengo todas las ideas en mi mente, empiezo a escribir, empiezo a redactar mi historia. Y eso se hace en un borrador. ¿Por qué en un borrador? Porque después de escribirlo, ese texto tengo que corregirlo, tiene que pasar por una revisión y corrección, ver si todo es coherente, si los signos de puntuación son correctos, si no hay nada que deba cambiar, debo pasar por una revisión para ver si todo está ok. Una vez que pasa por la revisión, nos lleva al cuarto paso, la edición. El proceso final, la estructura final, la publicación de la historia. Como les mencioné, yo redacté una pequeña historia, algo corta, algo breve, se las voy a mostrar a continuación. Empezamos. Al despertar me encuentro confundido y consternado. ¿Qué ha ocurrido?, me pregunto. Observo a mi alrededor, aún sigo en el coche, pero me doy cuenta que mi hija no está. Me asusto, entro en pánico. Se supone que estas serían sus mejores vacaciones, ahora lo he arruinado todo. Lo único que sé es que estoy aquí, varado en un lugar silencioso y de espesa niebla. Inicio. Hasta ahí estoy presentando la historia, estoy presentando el lugar, los personajes y más o menos lo que está ocurriendo. No lo cuento todo porque eso lo voy a hacer en el desarrollo. Sé que no puedo quedarme aquí, tengo que buscar a mi hija. ¿Dónde está? ¿A dónde habrá ido? Salgo del coche y me encuentro con la espesa y abundante niebla. Cubre todo el lugar. Lo más extraño de todo es que no se escucha absolutamente nada. Todo está en completo silencio. Empiezo a recorrer las calles en busca de ayuda, pero no hay nadie. Solo estoy yo, completamente solo en este lugar deshabitado. Completamente desesperado, empiezo a gritar su nombre. Lo único que deseo es encontrarla. Quiero encontrar a mi hija, no me importa nada más. Continuamos con el nudo. De pronto, al final de una calle veo la silueta de una niña. Es ella, lo sé que es ella. Grito su nombre desesperadamente, pero la silueta se aleja cada vez más, sumergiéndome en otra dimensión oscura y tenebrosa. Me da escalofríos este nuevo lugar, pero no puedo rendirme, tengo que hallarla.
Corro tras ella mientras siento cómo el lugar me absorbe por completo en la más profunda oscuridad. Hasta aquí llega el nudo. Ahora, como quiero que mi cuento sea corto, voy a darle un final que tenga sentido, obviamente. No puedo darle un final brusco simplemente para terminar con la historia. No sé si estoy vivo o muerto, yo solo quiero verla una vez más. Sé que está sola ahí sin mí, lo único que quiero es protegerla y pedirle perdón. Súbitamente la silueta se detiene, aparece un haz de luz a su alrededor. Sabía que era ella, me mira afligidamente, está llorando y no entiendo por qué. De pronto, el lugar se aclara. Escucho sirenas, voces y mi visión se ve manchada por una lámina roja. Ahora lo entiendo todo. Mi niña está llorando, llora por mí, tiene miedo. Pero ella está bien, no le ha pasado nada. Ahora puedo volver a aquel lugar silencioso llamado Silent Hill. Aquí termina la historia con la muerte del padre, con la muerte de uno de los personajes. Esta pequeña historia ha sido inspirada en el videojuego de Silent Hill. Quizás alguno de ustedes lo conoce, quizás no. Justamente por ello narré la típica escena del padre que pierde a su hija en un pueblo abandonado. Claro que no le di tanta trama, tanto nudo de encontrarse con seres y tal para poder crear un pequeño cuento, ¿verdad? El desenlace es completamente distinto al de la saga de videojuegos, pero me basé en ello. Así, quiero que creen ustedes una historia. Ojo, este es mi borrador. Acabo de ver que hay ciertas faltas ortográficas. Entonces, esto es un borrador. Después de mi borrador tengo que releer el texto y ver dónde falta coma, tilde, si tiene coherencia, quizás aquí debe haber una pausa, un punto seguido, quizás esto no es un punto seguido, esto podría ser un punto aparte porque empieza otra idea, debo empezar a corregir mi texto. ¿Más o menos tienen una idea de cómo hacerlo? Yo sé que sí. Pues esa va a ser su actividad, redactar una pequeña historia. ¿Tiene que ser exactamente de terror y de suspenso? No, del género que tú desees, pero ojo, una pequeña historia. No se explayen demasiado en 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Así como yo hice una pequeña historia, algo simple, algo superficial, no entré mucho en detalle de cómo llegó ahí y tal, pero di una idea de lo que trataba. Una pequeña historia, tomando en cuenta su estructura, el inicio, el nudo. Recuerden que el nudo es la parte más extensa de la historia, y el desenlace. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando la actividad y explicando mucho mejor lo que deben hacer en su cuento. Cualquier consulta, ustedes ya saben los medios por los cuales se pueden comunicar. Espero que se cuiden. Hasta luego.